Rogelio Rojas Duro se cría en la Alameda dentro del seno de una familia media de Jaén. Desde pequeño tiene inquietudes musicales que acaba en un grupo de pop de amiguetes llamado Fénix. De aquí se forma Jersey, el germen de Apache. A finales de los 70 y principios de los 80 tienen un repentino éxito juvenil, pero Rogelio sale del grupo Apache. A partir de aquí se forma musicalmente hasta llegar a impartir violín en el conservatorio. Ha sido director del Coro del Rocío, Coral Cantoría, Coral Aida, Murga del Cigarrón o el Coro Ensemble Vocal Jazzy. También es director musical de Acrobalia. Acaba de estrenar una sinfonía dedicada a la Catedral de Jaén y a su arquitecto, Vandelvira. ¿Tú eres un soñador? Uy, pero de todas, desde pequeñito. ¿Y qué soñaba de pequeñito? Soñaba con dirigir una orquesta sinfónica. ¿En serio? Sí. ¿Con cuántos años tenía cuando soñaba? Porque yo realmente director no soy, pero la ilusión cuando empecé a ver en las primeras televisiones los conciertos de Año Nuevo, siendo muy pequeñito, en mi casa había costumbre de ver siempre el concierto de Año Nuevo. Bueno, en tu casa y en todas, el concierto de Año Nuevo y luego los saltos de esquí. Eso es. Y resulta que a los 11 años me regaló mi abuela Ana mi primera guitarra y empecé a hacer los primeros pinitos de música. Y yo decía, cuando yo sea grande, seré capaz de tener el fra y la batuta, sí, y poder comunicar la música. Sí, soy un soñador. Queriendo dirigir una orquesta y acabar en un grupo de pop juvenil, ¿sabes? Cosa más rara, ¿no? Bueno, tú me has preguntado por los sueños, pero todo implica unos pasos en la vida, ¿no? Lo primero que hice, desde luego, fue juntarme con mis compañeros Luis Miguel, Antonio y Cristóbal, y ese fue el primer grupito que tuvimos, que se llamaba Fueni. Bueno, antes incluso estuvo Guillermo, que era mi vecino y buen amigo. Guillermo Muñoz, ¿lo conoces? Técnico de sonido. Sí, claro. Y con Guillermo empecé mis primeros pinitos, los primeros acordes, con 11 años, ambos con 2 guitarritas, y a mí ya me gustaba hacer el punteo. Y cuando era en Feni y luego pasaste a Jersey, ¿no? Heiser. Sí, Heiser fue la unión de 3 grupos de aquí de Jaén. 3 que éramos de Fénix, que era Antonio Molinero, Luis Miguel Peláez, el Pollo, aquí en Jaén todo el mundo lo conoce como por el Pollo. Además él no le con importaba. Antonio Molinero, luego Luis Miguel y yo, como te he dicho anteriormente, con Cristóbal también, y luego 3 de nosotros, porque Cristóbal se fue a hacer su carrera de enfermería, y nosotros 3 seguimos dándole a los instrumentos, y con otro grupo que había aquí en Jaén, que se llamaba Cantares, que venía Ángel Jacinto, que era el teclista, y Miguel el batería, y Pepe Díaz, que era el bajista del grupo Ases. Y bueno, así se formó Heiser, tocábamos por todas las ferias de los pueblos, y en una ocasión en la caseta del Condestable Iranzo nos vio un señor que se llama Francisco Carrillo, que era manager, y llamó a los productores Pablo Herrero y José Luis Armentero, y eran de la Epic, ¿no? Era así. Bueno, ellos hicieron una producción independiente y luego se la vendieron a la Epic, que era la casa discográfica que llevaba el catálogo nacional de la CBS. Eran ambas la misma compañía, catálogo nacional era Epic, internacional era CBS. Y ahí ya vino pues con lo que todo el mundo conoce aquí en Jaén, o por lo menos los de nuestra generación, que era Apache. Ya vino la televisión y vinieron los éxitos. Sí, el aplauso, el año de los pajaritos, además coincidiste. Sí. ¿Qué recuerdos tienes tú de aquel año? De aquel año del 79, sí, 80, 81. Correcto, el 79 el grupo se presentó en la sala Florida Park de Madrid el 19. Aquí en la Alameda, fíjate. Aquí en la Alameda, correcto. Sí, correcto. Sí. Además llovía, yo recuerdo hasta que llevaba un jersey azul con connotación amarilla. Y bueno, lo presentamos en Madrid, en Florida Park, con todo lo que había del catálogo CBS de aquel momento, que era pues, Rafael Acarrá, Miguel Bosé, Los Pecos, estaba aquel día José María Íñigo, José Luis Oribarri, en fin, lo que era de la generación de la música de aquel momento, y nosotros con nuestros 20 añillos, pues muy nerviosos porque nos presentábamos en Madrid, y bueno, nosotros fuimos a Madrid, a comernos Madrid, y el primer día que no nos habían dado el piso dejamos el coche en el parque de atracciones y nos robaron todas las maletas, nos dejaron totalmente en cuero. Recuerdo que tuvimos que ir a comprar para hacer el programa de televisión
la camiseta esa azul que salgo con la guitarrita que todo el mundo conoce del vídeo, y Luis Miguel igual, y eso lo tuvimos que agenciar un par de horas antes de hacer la tele, vamos. Íbamos a comernos Madrid, ¿sabes? Nos comió Madrid, pero... ¿Pero tú estuviste en el segundo disco? Sí, bueno, a la verdad, estuve y hay canciones mías, incluso me corta la respiración alguna más, pero fue terminar de grabar y yo ya me marché. ¿Por qué? Rafa, yo dejé la música por mi hija porque yo llegué un día a mi casa y mi hija no me conoció. Es duro, ¿eh? Sí. Yo recuerdo que habíamos venido de una gira de Finlandia de 6 meses y me había dejado una niña pequeñita y me la encontré con un petillo con 14 o 15 meses andando, cosa que me perdí, me echar a andar. Y un momento muy bonito fue porque yo tenía, mira, me emociono, fíjate, me estás haciendo acordarme de cosas que yo normalmente no recuerdo. Y aquel día estaban pues mis 3 mujeres, estaba entonces mi madre, mi mujer y mi hija. El detalle que tuve mi madre fue muy bonito, he hecho paso atrás. Le tendría ganas de ver a su hijo 6 meses, ¿eh? Y he hecho un paso atrás. Y mi entonces mujer, Dori, también dio un paso atrás y dejó a la niña delante. Y la niña, cuando yo subí la escalera, la niña se dio media vuelta, se agarró la falda de la madre y lloraba diciendo quién es. Entonces el pelija este que hay aquí que no me conocía. Y aquello fue determinante. Yo dejé la música, dije, o soy padre o soy músico, porque entonces la posibilidad de ser músico pasaba por entonces una inmigración de calidad que era trabajar fuera de España los inviernos, ¿no? Sí, pero tú aprendías música cuando dejaste Apache. Sí, ciertamente. Hay una frase que siempre me gusta decir, ¿no? Sí, yo no te la he oído por eso. Dejé la música para convertirme en un músico. Y es cierto. Porque cuando dejé la música, pues me convertí en lo que actualmente también soy, un agente comercial. Para ganarme la vida, pues he vendido de todo. Primero recuerdo que alquilamos un local comercial, compramos 2 millones de aquella época de pesetas en bebida, a pagar 60 y 90 y a tirarme a vender bebida por los pubs, las discotecas, por todos sitios, porque la gente me conocía por esto de la música. Bueno, ya de ahí fueron degenerando en otras cosas, ¿no? En vender todo tipo de artículos que me proponía, porque tenía que dejar la música y tener una base suficiente de ingresos, ¿no? Cuando llevaba 3 años, más o menos, desde los 30 a los 33, que no hacía música, que estaba en el mundo de los negocios, con pues no, por lo lógico, las pólizas de crédito, ¿no? Teníamos un almacén de bebidas, íbamos a facturar bastante dinero y teníamos 2 furgonetas de reparto y teníamos muchos empleados y tal. Estaba metido en un mundo que yo no me había criado en eso. Yo realmente dije, bueno, ¿qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo tú? Tú no tienes vocación de ser un rico, digámoslo así, ¿no? De intentar. Y estaba muy deprimido. Y mi solución fue con un regalo que me hizo mi mujer un día que pasábamos por un escaparate, y yo dije, hay que ver el violín, dicen que es el instrumento más difícil que existe. No, me gustaría a mí eso comprobarlo. Y resulta que en un aniversario me apareció con un violín pequeñito, un chinorri de 8.000 pesetas, que además era 3/4, ni siquiera era un violín bueno. Y bueno, y aquel instrumento lo cogí y empecé a estudiar solo, y resulta que se me rompió una cuerda, fui a Army Música, y cambiando la cuerda había un señor allí que me dice, oye, ¿y tú? Porque me acuerdo que toqué una melodía, una melodía que me gustaba tocar en el violín. Y me dice este señor, oye, ¿y tú cómo has aprendido a tocar eso? Y digo, bueno, de forma autodidacta. Y digo, pues si el violín es dificilísimo para afinar y lo bien que has afinado eso. Mira, toma mi tarjeta y vete a hablar en el conservatorio. Y entonces resulta que tuve la suerte de que en aquella época estaban buscando alumnos de violín para mantener un tercer profesor, que no tenían alumnos suficientes. No es como ahora. Y resulta que esa fue mi oportunidad. Me hicieron una prueba de ingreso, les toqué mi melodía, toqué tal, que además se rieron de mí porque era un violín muy chiquitito. Dice, ¿pero te has dado cuenta de lo que tienes? Digo, no, dice, tienes un violín de 3/4, te necesitas un 4/4. Un violín de niño. Un violín de niño. Y efectivamente, pues así fue como entré en el conservatorio y fue, digamos, una de las cosas más bonitas que me han podido pasar en la vida. Porque a mí el violín, hombre, me costó trabajo, fueron 10 años de sacrificio. A mí me decían el viajante del violín, porque yo, cuando terminaba de trabajar a las 8:30 de la tarde, me metía en los hoteles, en Almería o en Granada, donde quiera que estuviera trabajando, me ponía mi sordina y allí me tiraba mis horas de estudio hasta las 12, que me decía siempre en la recepción, nunca toques más tarde de las 12, porque yo decía, si esto no se va a oír más que un televisor,
pero nunca pase de las 12. Y efectivamente, siempre de 9 a 12, esas 3 horitas, yo estaba tocando hasta que me hice la carrera. Pero eso me dio la oportunidad de estudiar 4 años de armonía, 2 años de contrapunto escolástico del siglo XVI, fuga, o sea, lo que es toda la composición, en esos 10 años. O sea que yo me hice un músico de los 33 a los 43. Vamos a dejar un poquito la música, luego volveremos a la música. ¿Tú recuerdas tus años de jovenzuelo en la Alameda? Hombre. ¿Cómo los pasabas? ¿Subiéndote al árbol con tu hermana o qué? Como todos los niños de la Alameda, asalvajados. Me aporrearon un montón de veces. Yo también aporré, ¿eh? Y aquello que eran las pandillas, ¿no?, de los niños que nos íbamos al arco a defender la entrada de los que venían de otros barrios, como si aquello fuera un feudo nuestro, en fin, la ilusión de que todos los críos de hacer las típicas pandillas, así lo he vivido de pequeñito. Y no tener miedo al muladero que había allí con la rata, y vivíamos entonces asalvajados. En los árboles, ¿no? Sí, sí. Colgados. Y cuando llegaban las vacaciones salíamos de casa a las 9:30 y a las 3 de la tarde oía a tu madre: ¡Rogelín! Sí, inmediatamente. Iba, comía y a las 3:30... Ya podía estar en la otra punta de la Alameda que la oías perfectamente. Sí, 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 la voz de tu madre, ya ves, imagínate. Y sobre todo como: Rogelín! Y llegaba, comíamos y a las 3:30 estábamos en la calle otra vez y nos daban las 11 y 11:30 de la noche en los veranos, y he hecho una vida en la calle. Yo claro. no recuerdo ni ver la televisión ni nada, o sea, yo me crié en la calle, totalmente. Bueno, hiciste algo de voleibol y Sí. jugaste un poquito al fútbol. ¿Me has dicho antes en qué equipo jugaba al fútbol? Sí, bueno, estuve jugando con 11 y 12 años federados con el John Deere, que era una marca de tractores que patrocinaba el equipo de federados. ¿Y al voleibol? Y luego el deporte, ¿no?, que de verdad tuve bastante éxito fue con la natación. Estuve en el Club Natación, ahora el Club Natación Jaén, el Inca, en aquellos momentos, y empecé muy jovencito y me tiré 3 años, 4 años nadando fuerte, haciendo casi 7 kilómetros diarios, 3 por la mañana, 4 por la tarde, entrenamientos duros. Y luego ya, en los últimos años, los 16, 17 y 18, fueron el voleibol. Jugamos en segunda división aquí, y yo era el más bajito del equipo, yo era el colocador, el cerebrillo. Bueno, la gente tiene que saber que tú y yo somos primos segundos. Oye, Rafa, yo estoy aquí... Somos, antes te he tu dicho... padre era Rogelio Rojas Rus. ¿Vale? Correcto. Por cierto, murió hace 4 años, ¿no? Sí, ciertamente. Hace 4 años. Bueno, tu madre vive, ¿no? Una noche buena, además, un 24 de diciembre. Ya mismo cambiamos la cena de Navidad por un bocadillo en el tanatorio. Fue una fecha, de luego, muy señalada, sí. Y mi madre vive con 86 años. Sí. Era buena gente. Un día me lo encontré hace unos años, me parece que era con tu hermano, tío, que estaba en el kiosco Las Palomas, estuvimos hablando un rato y demás, ¿sabes? Esto hace 8 o 9 años. Estaba delicado, pero estaba bien. Bueno, se veía bien. Yo Antonio creo que Luis. ¿O mi padre? No, tu padre. Tu padre Rogelio, ¿sabes? Pero tú me has hablado de mi hermano. Sí, mi padre sí, ha estado bien. Bueno, en los últimos 3 años tuvo varias isquemias cerebrales y ya no era él. Pero él no te influyó nada en la música. Bueno, hombre, vamos a ver, él... Cantaba y poco más. Él no quería que yo hiciera música. No, como era eso de artista en los años 60. Le di el berrinche de su vida porque yo, cuando me fui con Apache a los países nórdicos, dejé colgar por una carrera económica por la mitad. Y entonces eso a él le dolió mucho, lógicamente. Pero yo decidí que tenía que irme con mis compañeros y que tenía que vivir lo que vivimos. Y me ha ido bien la vida, me ha ido muy bien. Bueno, con el Pollo y con los Apaches sigues relacionándote. De hecho, has tenido el Apache Sinfónico tú y has hecho cosas con ellos, ¿no? Muy bien, muy bien. Con Luismi, ¿no? Sí, hace como 4 años Luis Miguel me llamó para hacer el proyecto de Apache Sinfónico, y como él me consideraba que estaba preparado para hacer los arreglos musicales, me los encargó. Me dijo: nadie que tú mejor que conozca el grupo y que conozca este mundo desde dentro, que conozca un grupo desde dentro, que alguien que ha pertenecido 15 años de su vida a eso, ¿no? Tuviste ahí una primera experiencia en Atarfe, si no me equivoco, sí, y luego aquí 2013. ya estrenaste ahí el espectáculo aquí en el Infanta, que estuve yo, por cierto. Muy bien. ¿Y te gustó? Me encantó. Hombre, se notaba un cierto desajuste, todavía había mucho nerviosismo. No es fácil. No es nada fácil. Sí. ¿Sabes? Pero estuvo fantástico. Y más Apache, que ya se han convertido en músicos después de aprender algo de música. Para mí supuso, desde luego, fue muy bonito volverme a subir al escenario con mis compañeros después de
casi 20 años, ¿no? Y volver a compartir escenario con los que quedaba en ese momento, con Luis Miguel y Antonio, que precisamente fue con los que empecé a los 15 años, fue una alegría, fue una cosa muy bonita, una emoción grande, grande. ¿Tú has tocado el Sobrevivir después de muchos años? ¿Lo has tocado alguna vez? Bueno, con los amigos, con una guitarra. Sí, ¿lo has tocado con los amigos? En casa, dije, toca no Sobrevivir. Y yo sin falsete, porque nunca lo tuve, pero se lo tarareo y se lo tocó, claro. Bueno, eso a mí sí. me le ha costado 20 y tantos años cantarlo de nuevo. Sí, es verdad. Pero yo creo que ahora cuando ya, el otro día precisamente lo hablábamos con él, y él dice, pues estoy pensando que para el nuevo sinfónico tenemos que incorporar Sobrevivir y Te estoy queriendo tanto, porque es parte de nuestra historia, porque, en fin, ellos han tirado por el rock and roll, es verdad que para sobrevivir en este mundo han cogido un estilo muy bonito para conectar con una generación ya mayor, y resulta que, bueno, nosotros en aquel momento, esas 2 canciones o esas 3 canciones de LP fue el que nos dio la oportunidad de vivir de la música, sobre todo a ellos. Estuviste ahí a punto de ser la canción del verano. Sí, si no, no lo llega fuimos, a quitar. Si no, la canción Ahí. fue Los Pajaritos. Bueno, sí. No, pero que te quiero decir que nos entregaron disco de oro en 46 RJ en Zaragoza y en Valencia. ¿Quién tiene ese disco de oro? Hay un disco de oro hoy día, lo han dejado en el Par Rosetas, que Carlos ha tenido el detalle de hacer un rincón que se llama Rincón de Apache, y allí ha dejado todas las fotografías de nosotros de jóvenes y el disco de oro que nos dieron junto con otros artistas en un recopilatorio que hizo la EPI de las canciones más vendidas de la compañía, ¿no? Bueno, dices tú que eres un soñador. ¿Tú te acuerdas cuando montaba un barquito con la colchoneta, el palo y la tela? Eso te lo ha contado mi hermano. Eso te lo ha contado mi hermano. Porque yo me acuerdo de verlo reír en la playa. Estábamos juntos. No recuerdo bien si era... ¿Qué edad tenía? A la muñeca o algo así. Yo era muy joven, no sé, pero ya tendría cerca de los 20 y él 11 o 12. Quizás yo le llevo 8 años a Antonio Luis. ¿Y querías tener un barco? Me gustaba la vela, me gustaba la navegación. Entonces hice con una colchoneta y una toalla y me puse un palo y las piernas, y mi hermano se descojonaba de la risa porque aquello es que iba... Sí, funcionó. Sí, conseguí que funcionara, y cuando me veía correr con el colchón, yo me acuerdo de verlo en la orilla, que se partía de la risa, ¿eh? Y decía, pero vamos, qué ingenio. Y ahora lo tienes. Sí, compré un barquito de vela, de esos chiquititos, de ¿no? X manos, no sé ni cuántas manos tiene, pero un barquito de 10 metros de vela, sí. Ah, de 10 metros. 10 metros, sí, está muy bien. Como una ruló en el mar, que es muy bonito. ¿Te puedes quedar a dormir y todo allí? Sí. Bajo de vez en cuando algún fin de semana y dormimos allí, y me gusta salir a navegar, me gusta la vela, me gusta la navegación. Sí, te vas con la mujer y la niña y eso, ¿sabes? Sí. Bueno, la niña que edad tiene no, ya. la niña ya va a su aire, Ya te reconoce, ya ha bajado alguna vez. Te reconoce. Sí, incluso, ya tiene ya 34 años. Incluso canta contigo. Sí, siempre, desde pequeñita. Sí. Qué orgullo, ¿no? Tío, Sí, muy bonito. Como mola, ¿no? Sí, porque te digo una cosa de corazón, la gran recompensa de mi vida fue dejar la música para estar con ella. Sí, y que ella a los 16 años un día me dijera, papá, porque estábamos escuchando música y estábamos escuchando variaciones enigmas, y hay una variación número 13 que es una preciosidad, y yo le estaba explicando la música y de pronto vi que ella estaba emocionada y se le había caído una lagrimilla. Y le dije, Lucía, es que la música esta emociona. Y dice, no, papá, me emocionas tú. Aquel día comprendí que haber dejado la música mereció la pena. me emocionó. ¿Otra vez? Otra vez. Venga, ahora sí que vamos a hablar de estas cosas. Está escuchando este disco, lo vamos a enseñar a cámara, ¿vale? Sí. Es mejorable la grabación, evidentemente, Sí. pero es una maravilla, tío, de suite. Yo he flipado con esto, ¿Sí? ¿sabes? Y lo tengo en el coche, por cierto. Y cómo se te ha ocurrido, además estrenado, si no me equivoco, en la Catedral de Jaén, se llama Vandelvira, una suite sobre la Vandelvira, una sinfonía, perdón, sobre Vandelvira. ¿Cómo se te ocurrió hacerlo? ¿Y qué ha pasado con el disco? ¿Qué ha pasado con la sinfonía? Bueno, yo tengo muchas cosas compuestas. Esta llevaba 2 años en un cajón. Joder. O sea, la necesidad de componer, como la del escritor de escribir o como el artista de pintar, uno no va pensando siempre en hacer obras. Hombre, le gustaría exponerlas, pero es una necesidad en mi tiempo libre, en mis fines de semana o los días que tengo de descanso. Otras personas hacen deporte y tal, y yo, pues sin embargo, pues me pongo a escribir ideas que tengo, que surgen,
y voy haciendo composiciones. Y te puedo decir que tengo algunas más guardadas en el cajón esperando que algún día salga. Y Vandelvira pues estaba ahí, era una composición que yo inicié cuando dirigía Coral Aida, que habíamos hecho anteriormente. Sí, lo vamos a hablar. Un requiem. Vamos a enseñarlo. Un requiem. y empecé lo que en principio fue un poema sinfónico a la Catedral de Jaén, al final se convirtió en una sinfonía de 4 movimientos. Y bueno, lo que estaba esperando sobre todo era poder disponer de un coro, que yo había dejado ya Coral Aida, y estuve hablando con Ángel Luis, el director del coro Ciudad de Jaén, vino a casa, tomamos un café, le enseñé una maqueta con ordenador de la idea y le dije que necesitaba un coro para hacer esta interpretación. Al decirme él que sí, pues ya me puse adelante y busqué los músicos que son amigos, entre ellos siempre cuento con Luis Báez, que fue mi profesor de violín, que lo llevo de violín concertino en la orquesta, que él me ayuda a buscar a otros compañeros, a seleccionar músicos que puedan estar al nivel de la obra, ¿no? O por lo menos que la obra no les venga larga, ¿no? Y así sale Vandelvira, la estrenamos el 17 de mayo en la universidad, en el aula magna de la universidad, un 17 de mayo de este año. De verdad. Y luego, pues gracias a dos productores que son Rosetta 360 grados y el Diario Jaén, gracias a Eleuterio y a Juan Espejo, que se han convertido en una especie de mecenas en este sentido, porque ellos sí han creído en mí y de verdad y han buscado financiación para poder hacerla, 2 conciertos que hemos hecho en la Catedral de Jaén y en Baeza. Cuando digo financiación es que en las catedrales no se puede cobrar entrada y había que financiar el proyecto porque, claro, los músicos son 35 músicos y 37 en el coro y la gente cobra porque los músicos tienen que vivir, van al supermercado, ¿sabes? Y entonces tuvimos que buscar financiación para poder pagar todo esto y fue Caja Sur precisamente, al que le estoy muy agradecido, que ha financiado esos 2 conciertos. Se ha hecho en la Catedral de Jaén y en la Catedral de Baeza. ¿Cómo es eso de coger la batuta? ¿Cómo era el antes de estar allí en la Catedral de Jaén, eso, ¿sabes? Y el después, ¿cómo era? ¿Cómo fue? Pues también lo estaba comentando con Luis Miguel el otro día, porque decía, mira que hemos vivido juntos momentos grandes en Apache y bonitos, ¿no? Y yo le decía, sí, pero éramos en grupo, éramos 6. Pero allí en la Catedral es que era yo solo, ahí en medio, con una batuta y 800 personas sentadas y todos los músicos y todo el coro esperando y el entorno y el pensar que yo estaba dentro de la obra que me había inspirado porque yo hace como 5 años me fui a vivir al lado de la catedral y me pasaba todas las noches pensando cómo sería, qué habría en la cabeza del arquitecto ese para hacer tal detalle o tal otro, o las columnas típicas de Vandelvira, y yo decía, ¿cómo sería este hombre, no? Y el personaje, la verdad, me gustó tanto que leí bastante sobre él, también sobre historia del arte, un poquito, para ver qué me inspiraba sobre su vida en Villacarrillo, donde nació en Alcará, en fin, que al final lo que tiene aquí es un compendio de lo que yo imaginaba, incluso tiene ahí la música que yo pensaba que escucharía en su día, alguna parte totalmente renacentista. Y bueno, así me surgió esa inspiración y compuse una obra dedicada a Andrés de Vandelvira. Joder, pero es muy chula, pero tú sabes... posiblemente este disco tenga muy poco recorrido, porque tú sabes que esta ciudad no tiene salida. Si tú vivieras en Madrid, ¿qué sería de ti? No lo sé. Yo no sé qué hubiera pasado de mi vida. Mira, hubo un momento que los productores Pablo Herrero y José Luis Armentero, cuando estábamos en Madrid, me dijeron que necesitaban gente. Incluso me llegaron a tocarse, ellos sabiendo que yo estaba en el grupo, ¿no? Delicadamente, pero dije, oye, ¿sabes que necesitamos una persona que haga producciones en los estudios y tal? O sea, como queriendo decir, ¿estabas dispuesto a hacerlo o no, no? Y en aquel momento yo ni se me pasó por la cabeza, yo estaba con mi grupo, con Apache, y no se me pasó. Pero luego, a la larga, pensé, pude tener la oportunidad de quedarme en Madrid, pero a lo mejor hubiera estado perdido en una ciudad de 5 millones de habitantes y más, no lo sé. ¿Qué hubiera sido mi vida? No lo sé. Cualquier tiempo pasado nunca fue mejor, Rafa. A mí, ¿quién me iba a decir que yo iba a estar en la catedral cumpliendo el sueño de dirigir la orquesta, con una música propia y con 800 jienenses interesados en lo que yo había hecho? A lo mejor lo podía haber estrenado en el Palacio, sí. Cualquier parte de Madrid, así, tío. Lo que nos depara la vida no lo sabemos qué hubiera sido. ¿Y esto qué es? Que todavía no lo he escuchado. Sí, un requiem. La Virgen, tienes tú unos huevos bien puestos, ¿sabes? Un requiem.
tío. Bueno, es que el Requiem, esto es una persona que yo quería muchísimo, mi tío Alfonso, el hermano de mi madre, que él me ayudó mucho con la música también. Él sí que me dio el consejo de decir, yo le dije, Tito, ¿qué hago? ¿Me voy con Apache o no? Él sí me dijo, mira, en la vida te vas a arrepentir de lo que dejas de hacer, de lo que haces se asume, eso está claro, ¿no? Y entonces eso me dio la fuerza de decir, pues me voy a Madrid, me voy a los países nórdicos y sigo con el grupo, ¿no? Bueno, una persona que yo tuve un contacto muy, muy especial con él. Y lo explico dentro. Ahí. Luego me gustaría que te leyera Vale. lo que hablo dentro. Todavía no lo he quitado ni Sí. el plástico, Y, ¿sabes? y ya te digo, compuse un requiem porque ya estaba yo dirigiendo Coral Aida y también había que alimentar a la coral de música. Y te puedo decir que hay mucha gente que me dice, es que compone en latín y demás, y te sigo diciendo que hay dos idiomas universales, el inglés y el latín, porque en todo el mundo se sigue escuchando la música de Bach, de Mozart, en latín, y claro. Entonces la tienen muy asimilada. Y no me equivoqué porque a través de la onda, a través de internet, en Spotify o las plataformas, yo tengo todos los meses unos 4.000 escuchas, ¿no? Entonces eso es muy bonito para mí, el saber que cada día hay más de 100 personas que me están escuchando en todo el mundo, claro, a más de 32 países. El inglés ya no es universal para la música, ahora el español. Desgraciadamente también hemos entrado en una dictadura latina que llevamos un cuarto de siglo con ella. Bueno, tampoco está mal que hagamos de nuestro idioma un idioma universal, ¿eh? Sí, pero no así. Sí, pero no con la mala... Son con Maluma y eso, ¿no? Sí. Como que no, ¿sabes? Sí, ya entiendo. Sí, tú me entiendes. ¿Algún día vas a volver a tocar la guitarra con Apache, el Sobrevivir? Bueno. Mira, es un reto que te pongo, ¿sabes? Bueno, yo creo que... Pero eso lo tengo que ver yo, ¿eh? Mira, hay personas en Apache, mi compañero Carlos, que lleva muchos más años que yo fui Apache 15 años. Joder, claro. Y Carlos llevará 30 o 25, ¿no? Entonces, tan feliz. Tiene mucho más derecho que yo y a lo mejor ese Apache no es el de sobrevivir. Ese es por un día. Canción. Quiero decir que Apache ahora ya es otra cosa y tienen otro estilo, tienen otra vida. Si Luis Miguel algún día quisiera el que nosotros nos juntáramos, yo estoy dispuesto. Vamos, a ver, no se me ha olvidado, ¿eh? Además no se me ha olvidado hacer los punteillos, los acordes, vamos, que no. Sí, no. ¿Ligaste mucho en aquella época? Hombre, más de lo que se puede decir. O menos, no. Es que éramos muy jóvenes, es normal, pero lo que entendías por ligar entendía... Claro, pero lo que era ligar era tomarse un café, el que ligaba era y tener un ambiente. Luismi, ¿no? Sí, vamos a dejar claro lo que era ligar, ¿no? Ligar era tomarse un café y tener compañía femenina, pero no, un poco más. ¿Por qué te has puesto gorra hoy? Pues porque me he hecho un piquete con el mueble aquí. Señaló, ya que estás puesto. Está muy feo. Que para un día que vienes, ¿sabes? Te haces un piquete, ¿sabes? Sí, es verdad. Para un día que te invito. Yo suelo ir bastante con gorra, porque por lo que estamos... yo estoy de cartón fatal. Los que estamos descapotados necesitamos abrigo. Somos cabrioles, cuando llega sí. El otro día me dice una frase muy graciosa. Me dice, oye, ya no te queda nada más que el guardabarros. Creía que me iba a ofender. Le dije, no, pero te equivocas, solo me queda el rodapié. Bueno, a ver si... bueno, el rock and roll ya, olvídate, ¿no? Imagino, ¿no? El rock ya, o el pop, ¿Para ya, mí? sí. Sí, todas las músicas, todas. Yo soy ya directamente... Bueno, esto lo hago en mi hobby porque aprendimos la técnica y claro, no quiero que se me olvide. Y la única forma de que no se te olvide es practicándola, ¿no? Hay que practicar armonía, hay que practicar contrapunto siempre. Y eso, de ahí salen las composiciones clásicas de lo que he estudiado. Pero el rock me encanta. Y cuando me dice Luis Miguel, vamos a hacer unos arreglos musicales de tal o tal tema, a mí me encanta, vamos. Es más, te voy a dar una primicia. He entregado un tema compuesto por mí para Apache hace una semana. No me digas, un tema nuevo de Apache. Sí, que lo he compuesto yo, se lo di a Luis Miguel, parece ser que le ha gustado y van a montarlo y todo. Además en inglés, ¿no? Con la idea de decir, mira, siempre hay oportunidad de poder volver a hacer música propia. Y lo he compuesto yo y... Después de exactamente 37 años, por ahí. Desde los 30 hasta los 59 que tengo, 29 años. Y estoy muy contento porque sí, vamos, creo que le ha gustado y están dispuestos a montarlo. Vamos a ver qué pasa con eso. Oye, no es porque seas mi primo segundo y no es porque te tenga yo aquí sentado en el sofá de mi casa. Hemos estado hablando además antes de la familia y demás. ¿Cómo está tu padre? ¿Cómo está tu madre? Las madres que son las que viven. Pero, tío, de verdad que esto emociona un huevo. Qué alegría me da. ¿Sabes?
Es el mejor piropo que me puede echar. Yo, ¿sabes quién sí aprovecho tu programa para que todo el que nos esté viendo? Yo creo que esto es algo que todos los jiennenses deberían tener. Porque es verdad que igual que tenemos mucho cariño, como yo lo tengo también, por la marcha de Cebrián, por el himno de Jaén, por todas las cosas que se han hecho aquí para la tierra, este tiene las aspiraciones de representar a nuestra catedral como música compuesta para ella. El deán Martínez Rojas lo dijo muy claro. Dice, se ha hecho libros, pero se han hecho libros de Vandelvira, pero nunca se había hecho una música dedicada a nuestra catedral y a Andrés de Vandelvira. Entonces yo dije, yo tengo la obligación de intentarlo porque conozco la técnica para hacerlo. Si me sale peor o mejor, eso es algo que la gente tiene que calibrar. Pero como tú dices, el ponerme a trabajar y hacer, que me costó casi 2 años en mis ratos libres, poder hacer esta composición, lo hice. Es que además me ha quedado fantástica, lo tío. Hice. Entonces yo por eso digo que recomiendo que la gente lo busque. Hay varios, no por hacerte la pelota, porque yo soy bastante sincero, ¿sabes? Pero es un disco maravilloso. Muchas gracias. Y te voy a hacer una recomendación. Si quieres algo con el deán, regálale 1 kilo de chocolate puro, sí. 99%. Que le encanta, ¿no? Es adicto. Bueno, el hombre, la verdad que conmigo se ha portado muy bien porque dispuso tanto de la Catedral de Jaén como la de Baeza porque él confió en la obra mía, ¿no? Entonces dijo, vale, cualquier cosa no se puede tocar en la Catedral, sin embargo se ha tocado Vandelvira y se ha tocado en Baeza también y con aceptación. Ya te digo, Rafa, 800 personas sentadas y las que se quedaron en la calle de pie. No que un jiennense dijera que había tantas personas interesadas en Jaén por escuchar una música mía, pues yo me sentí fenomenal. Pero es que luego en Baeza había 700 personas en Baeza. También me quedé parado y el concierto de Baeza fue muy bonito, muy bonito. Pues nos vamos ahí, que se nos ha acabado el tiempo. ¿Tú qué dices? ¿Qué tal te has sentido aquí? ¿Te acuerdas de esta casa? Era la consulta de mi padre. ¿Tú has venido? Sí, estuve aquí de pequeñito varias veces. ¿Sabes? Esta era la consulta. Porque cuando veníamos al médico vamos a casa del primo, el primo Benito. Oye, ¿tú estuviste representando colonias del tío Isaac y cosas de esas, tío? Bueno, es que yo no. Mira, mi padre era representante de una perfumería que era Legrand. Y cuando él se ponía enfermo porque le salían unos accesos tremendos y no podía viajar, su hijo varón mayor era yo. Entonces siempre me decía, Roge, échame una manita porque hay que ver clientes. Entonces yo cogía el RSI y me iba a vender perfumería, claro que sí, era de lo que tenía que comer mi familia. Pues me alegro que hayas estado aquí, de verdad, y tío. He hecho un rato más espectacular, tío, contigo, ¿eh? Yo también, Rafa, mucho. Ya te digo, que te he seguido en muchos programas y sé cómo este programa. Yo por lo menos te sigo en el coche de vez en cuando, lo pongo. Me alegra mucho. Y mira que yo soy muy de rock and roll, bueno, también escucho algo de clásica, ¿sabes? Pues, espero que te gusten los dos, ambos. Espero.